Hay un grupo, Movimiento Ciudadano, que dice que en México existen riesgos contra la vida de los jóvenes principalmente, que son los más afectados por la violencia y la inseguridad. A los normalistas de Iguala, Guerrero, a los miles que han sido asesinados o que se encuentran desaparecidos. En esta semana, por ejemplo, pasada, los casos de la enfermera Erika Cassandra Bravo en Michoacán, las estudiantes Edith Gutiérrez Pérez del Politécnico, Anayeli Bautista Tecpa de la UNAM, en el Distrito Federal y en Ciudad Juárez, el activista Elmer García Archuleta, su hermano Edgar Iván y su primo Gabriel Gándara Archuleta, quienes fueron asesinados de manera cobarde, engrosando la lista de víctimas mortales consecuencia de falta de respuesta del gobierno mexicano para garantizar un estado de paz y tranquilidad para los habitantes. Pues estos son unos datos firmes de los que han padecido esta situación, pero cuando se refiere a los desaparecidos o a los muertos, por ejemplo, en Tlatlaya, todas las víctimas eran jóvenes, en donde se supone que el ejército los ejecutó, los fusiló prácticamente. ¿A qué se dedicaban? ¿Quiénes eran? ¿Dónde están sus familiares? Todos estos datos todavía no aparecen. Y no está muy claro quién era delincuente y quién no. Porque barrieron parejo. Y ni siquiera sabemos a qué se dedicaban. Si eran narcos, si eran secuestradores, si eran asaltantes, si eran de los que desaparecen transportes de valores, de líneas de carga, digamos. Trailers. La Iglesia también está haciendo un llamado. Dice, en México se viven momentos de especial tensión y violencia. El obispo auxiliar Antonio Ortega Franco, que externa su preocupación por el hecho de que la gente sea bombardeada en forma constante con noticias de asesinatos, secuestros, homicidios, infidelidades y suicidios. En su mensaje dominical en la catedral, ya que sustituyó al cardenal Norberto Rivera, que se encuentra todavía en Roma, dijo que el ambiente de tensión que se vive abarca a la familia. Dice, de 3 matrimonios uno se divorcia, otros se separan y unos más de los que permanecen unidos viven en pleitos y tensiones. Vaya, hizo un buen repaso de una inestabilidad, ¿no? Familiar. Que se contagia, ¿no, Héctor? Llegas tan estresado a la casa por el tránsito, por las informaciones, por todo eso, que buscas saber quién te la paga, no quién te la debe. Sí, como dicen, cuando el problema económico entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Ándale, sí. Pues estuvo duro el regaño, pero pues a las palabras se las lleva el viento. Nosotros quisiéramos acciones, quisiéramos alguna actividad que respalde la alarma que estamos viviendo de una disgregación total o general o muy importante. ¿Pero qué hace la Iglesia? Porque está diciendo que ningún matrimonio funciona. Ninguno, ¿eh? Dijo 3. De 3 uno se divorcia. Otro se separa. No arreglan los papeles.
Y el que queda unido se aguantan porque no se quisieron divorciar, porque no se pudieron separar y se aguantan, pero ninguno funciona. Quiere decir que ningún matrimonio funciona. Qué barbaridad, es una crisis muy preocupante. Sobre todo ya no por ti mismo, ¿no? Que sabes la situación que vives, pero y las nuevas uniones y los hijos chiquillos de jóvenes matrimonios. Es el núcleo de la sociedad, ¿no? Claro, es la base, nos decían desde la primaria. Si no hay base, bueno, probablemente la sociedad tenga la razón de ser ahora. ¿Cuántos años? Asesinos, sicarios. Újule. Y tanta responsabilidad tiene la Iglesia como el Estado. Porque si la Iglesia, si tuvieras confianza en llegar a la Iglesia y plantear tus problemas y encontrar verdaderamente el apoyo emocional, el apoyo que fortaleciera a los individuos, pues no sería tan fácil la separación. No, pero no es lo mismo. El auxilio espiritual está muy lejos de estar como factor importante. No. A menos que se piense en grandes núcleos de población, con una moral firme, bien afincada, y eso es muy difícil. ¿Quién hace caso de lo espiritual en este momento en que lo importante es lo práctico y los valores económicos y la capacidad de satisfacer tus necesidades? Es que vimos en eso la iglesia. Antes hacían un trabajo en la comunidad. Tú conocías al padre de la comunidad o de tu colonia, porque era parte de la gente que arreglaba el jardín, era parte de la gente que veía por los demás, que decía que hace falta un foco, a tal señora la asaltaron, vamos a apoyarla. Ya no se usa eso. Y aprendimos que en la iglesia, si tú quieres que te perdonen, le pasas un billetito al padre y le dices, oiga, ahí por mí, ¿no? Oiga, quiero una boda, pero fíjese que yo no tengo acta de bautizo. No se preocupe, nada más la cuota sube. Oiga, yo quiero un bautizo. Aquí está la cuota. Todo lo arreglamos con dinero también en la iglesia. Y eso es lo más grave que pudimos haber aprendido. También la iglesia está protestando, la religión, luego de las manifestaciones contra la violencia policial en Estados Unidos. El sábado acentuaron en diversas partes. Feligreses de varias iglesias asistieron vestidos de negro a los servicios religiosos de todo el país en protesta simbólica contra las acciones policiales en las que fueron aniquilados a tiros hombres negros desarmados. Los hombres negros no deben ser enjuiciados en las banquetas, dijo un ministro. María de Jesús. Los creyentes llevaban leyendas en las playeras que decían: las vidas de los negros importan, o no puedo respirar, como se les murió uno al que capturaron, ¿no? Sí, que le llega un policía por la espalda, lo empieza a sostener con su brazo del cuello hasta que lo asfixió, no se dio cuenta. Fue una manifestación tan tumultuaria. Y no solo gente de color, que fue la principal, ¿no? Sino muchos blancos también se unieron a este tipo de manifestación en protesta. Claro, porque ven que los alborotos y los saqueos afectan a todos. A todos. Los comercios saqueados son propiedad de blancos y de negros. Entonces, esa inestabilidad social causada por la intervención policíaca, porque la intervención policíaca ha aumentado su intensidad. Ahora llegan con tanquetas y ropa blindada y macanas y armas especiales para multitudes. Y
Y antes con su propia presencia bastaba para calmar las cosas. Ahora vienen a darles. Pero es que se veían ríos de gente, o mares, multitudes, además con una pasión muy encendida, a gritos y con pancartas y leyendas en su ropa. Hace mucho que no veíamos ese tipo de manifestaciones tan agresivas porque incluso derivaron en lo que tú señalas: saqueos, destrucción, incendios. Y desde los 90 no había habido una serie de alborotos urbanos tan graves como ahora. Y no parecen cesar. Josefina Suárez Garduño tiene 70 años, llama de Azcapotzalco. Manelik, si no vas a la iglesia, no hables. No digas mentiras. Los sacerdotes no arreglan las cosas a cambio de dinero. Solo hablas porque tienes un micrófono, pero dijiste puras mentiras. No. Se ve que no ha arreglado una boda o un bautizo recientemente. Ahí está su todo hasta las misas de difuntos, si quieres una misa particular, porque hay comunitarias que efectivamente en las iglesias son gratis, en la mayoría, porque en otras tienes que dar aunque sea 10 pesos, pero toda ceremonia, bautizo, confirmación, primera comunión, boda, 15 años, y depende todas, como la quieras. Claro, te cobran las flores si quieres música, si quieres la alfombra nada más en el altar, o si la quieres todo el pasillo, o si quieres que salga hasta el atrio. Claro que sí, señora, y no estamos hablando de memoria, todos en algún momento hemos participado en una actividad de esas. Pues claro. Entonces es muy grave que usted diga que aquí alguien dice mentiras, cuando son ciertos los datos que se manejan en este momento, sobre todo en que nos hace falta verdad, conciencia, honestidad, lealtad. Radio Centro, buenos días. María de Jesús González Rodríguez, 77 años, en Tlalpan. Manelik, no difame. Usted no sabe. Las misas se cobran porque hay que pagar luz, flores, agua, etcétera. Eso nadie lo regala. Bueno, claro, esto está incluido lo que decía la maestra Adela Castro. Sí, yo sé que hay gastos que se tienen que pagar, pero también hay gente que le dice, se quiere evitar la plática prenupcial, bautismal. Se la quieren brincar, porque ahora la gente dice, yo no quiero ir a la plática, yo trabajo todo el día, no tengo tiempo, los padrinos están muy ocupados, viven en el sur, la misa va a ser en el norte, y entonces les dicen, no se preocupen, no la evitamos. Que la les fe dan de una tarifa. bautismo, sin fe de bautismo, solamente mediante una cuota adicional, le extienden una provisional y ya lo pueden casar. Esto de las flores, la luz, se supone que para eso pasan personas con unas canastas, y yo lo acabo de ver en una situación de unos 15 años familiares, que una lista interminable de entre difuntos, personas enfermas, la misa por fulanito, y cada una de esas personas aporta una cuota. Pues Buenos sí, días, Radio Centro. no hablamos de mercantilismo, como cuando se vendían los perdones, que fue una broncototota. Acuérdense de lo que pasó cuando un individuo movió a la Reforma. Sí, ellos mismos tienen un dicho, ¿no? Quien del altar vive, del altar come. No hay más, no hay vuelta de hoja. Bueno, sí es. Y no decimos mentiras, por favor, nos consta a todos los que estamos aquí y que hemos tenido alguna cercanía de esa naturaleza. Una visita de extrema unción a un paciente, pues queriendo, ¿no? Hay que darle al sacerdote que visite.